Es un pasaje, un capítulo de Mateo 24 que habla de los últimos tiempos. No nos da el tiempo para leer todo completo, fuera lo ideal, pero no tenemos el tiempo. Entonces, Mateo 24, 12. Voy a leer desde el verso 11 hasta el verso 14. Y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán. Engañarán a muchos. ¿Y quiénes son los que van a engañar? Falsos profetas, ¿sí? Si son falsos profetas es porque son falsos creyentes, ¿sí? Verso 12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Es una afirmación, el amor de muchos se enfriará. Vean lo que dice el verso 13, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. Entonces la conclusión que se saca rápido es, ve si se pierde, porque dice que el amor de muchos se enfriará y el que persevere hasta el final será salvo. Pero ese argumento yo lo estoy metiendo ahí, no está ahí. ¿Me estoy explicando? Lo único que el texto dice es que el amor de muchos se va a enfriar y el que va a perseverar hasta el final, ese va a ser salvo. ¿Sí? Es todo lo que dice. Entonces la idea de Mateo 24, 12 es que el creyente va a perseverar hasta el final. ¿Sí? Lo que hace a una persona que sea salva no es que perseveró hasta el final. Y es ahí donde está el error. Muchos piensan que porque persevera hasta el final, entonces va a ser salvo. Entonces la salvación que recibió cuando creyó por primera vez no fue real. Cuando él creyó por primera vez fue salvo. ¿Me explico? Él fue salvo cuando creyó. No es que va a obtener la salvación hasta el final, hasta que demuestre que sí llegó hasta el final, sino que la salvación la recibió desde que fue salvo, cuando creyó por primera vez en el Señor Jesucristo, y esa fe que él tiene lo va a hacer perseverar hasta el final. Entonces, ese texto lo único que está diciendo es que el amor de muchos se va a enfriar, pero no te está diciendo quiénes son esas personas, quiénes son esos que se van a enfriar. Y te está diciendo también que el que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. Entonces, algo distintivo de los que son salvos es que van a perseverar hasta el final. Es todo lo que está ahí. Algo que distingue a una persona que es salva es que persevera. Pero no agreguemos el argumento ahí de que la salvación se pierde simplemente porque dice que el que persevera hasta el final será salvo. Porque el texto no está creando ninguna nueva doctrina que porque tú te mantengas perseverando y al final llegaste hasta el final de la carrera, entonces Dios te va a salvar. No, Dios ya te salvó desde que creíste. Y la salvación que tú tienes, la oración de Cristo por ti, la obra del Espíritu Santo obrando, pidiéndole al Padre, intercediendo por ti, es lo que te hace perseverar. Vayamos a otros textos. Vean por ejemplo Colosenses 1:23. Colosenses 1:23. Colosenses. Si alguien lo encuentra, le puede dar lectura. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esto es interesante y le pido que ponga atención. Vamos a leer un poquito unos versículos ahí para entenderlo. Vamos a leer desde el verso 21. Y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, o sea, un ánimo enemigo en contra de Dios, ocupados en malas obras. Verso 22. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. ¿Quién os reconcilió? Dios, a través de su sacrificio, mediante su muerte, a fin de presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ahí está el propósito de Dios cuando muere por nosotros y cuando nos reconcilia con Él, para que seamos santos y para que seamos sin mancha delante de Él. Pero en el verso 23, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes sin moveros de la esperanza del Evangelio. Si en verdad, ¿qué es lo que está haciendo el verso 23? Simplemente está hablando de una confirmación de algo que va a distinguir a aquellos que verdaderamente creen. Porque en el verso 22 dice lo que Dios ya hizo por nosotros. Dice que ya nos reconcilió para que vivamos sin mancha, para que vivamos irreprensibles delante de Él. Pero vean el verso 23, si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes. Entonces es importante que notemos eso porque
no es el verso 23, que porque perseveremos hasta el final, entonces vamos a ser santos, ¿verdad que no? ¿Sí o no? No. ¿Desde qué momento somos santos? Desde que creímos, desde que Él nos santificó, desde que la justicia de Cristo se pone a nuestra cuenta, la vida justa de Cristo se pone a nuestra cuenta y Él es castigado por nuestros pecados. Desde ese momento somos santos. Entonces, lo único que el verso 23 hace es hablar de una confirmación. Aquellas personas que son santas y sin mancha, la confirmación es que verdaderamente permanecen en la fe y bien cimentados y constantes. O sea, hay una evidencia. El verso 23 es utilizado como evidencia de cómo son estas personas que han sido santificadas. Entonces yo puedo meter ese argumento también ahí y decir, ya ves, el verso 23 dice que la salvación sí se pierde porque hay que permanecer bien cimentado y constante. Sí, pero el argumento de que la salvación se pierde no está ahí en el texto. ¿Me estoy dando a entender o no? Tú la puedes meter cuando tú quieras si tú quieres meterla, pero no está ahí. Lo único dice que aquellos a los que Dios ha reconciliado, si en verdad los ha reconciliado, van a permanecer firmes en la fe, bien cimentados y constantes. Es todo lo que el texto dice. Voy a darles más ejemplos para que la idea se haga todavía más fuerte. Hebreos 2, verso 1. Hebreos 2. No sé si tuvieron el tiempo, la disciplina de leer Hebreos, pero es muy interesante Hebreos porque habla mucho de esa idea. Habla de dos grupos de personas. Hebreos capítulo 2, verso 1. Por tanto debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Si leen desde el capítulo 1, la idea es que en estos últimos tiempos el Padre nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Había muchos judíos, la carta va dirigida a judíos en general. ¿Por qué? Porque habla de todo lo que son los sacrificios del Antiguo Testamento en Hebreos. Es una carta particularmente dirigida a los hebreos. Entonces muchos de ellos abrazaron la idea de Cristo o la fe en Cristo, pero querían seguir con sus ideas practicantes judaizantes, ¿verdad? Como lo que era la circuncisión, era una de las más importantes. Entonces, muchos de ellos están abandonando la fe en Cristo. Se están apartando de lo que aparentemente abrazaron un día. Y el autor les está recordando qué están haciendo, si se supone que en estos últimos tiempos Dios ha hablado a través de su Hijo. En el pasado habló a través de los profetas, pero ahora solamente ha hablado a través de su Hijo. Y si están dejando a su Hijo, están dejando la fe. Su fe no es genuina, su fe no es real. Entonces, para el verso 22, vuelve a reafirmar la idea, por tanto, debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído de quién, acerca de su Hijo. No sea que nos desviemos, porque si la palabra hablada por medio de los ángeles, la palabra que se le dio a Moisés, ¿verdad? Desde lo que es el arca del pacto, donde estaban los dos querubines, resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, el descuidar la salvación es una idea que rápido se dice, ve si se puede perder porque se descuida la salvación. La palabra salvación ahí está haciendo referencia al mensaje, a lo que han oído, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber? Vean el énfasis del verso 1. Debemos de prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. Vean el verso 2, porque si la palabra hablada por medio de ángeles, el énfasis es la palabra, el mensaje de la salvación, no la salvación en sí. Son dos cosas diferentes. ¿Me explico? El mensaje de la salvación es el mensaje que se te habló, que contiene el mensaje de la salvación. Pero la salvación en sí, cuando una persona la tiene, es una vida que se manifiesta en frutos. Arrepentimiento, fe, constancia, perseverancia, carácter, disciplina en la vida de la persona. Entonces, la idea que está hablando aquí, hubo personas en el Antiguo Testamento que aparentemente están ahí, pero resultó ser verdad que terminan siendo castigados por Dios y reciben una justa retribución. Pero otra vez no está hablando de que la salvación se pierde ahí. La puedo yo meter si yo quiero, pero el argumento de que la salvación se pierde no está ahí. No es ni siquiera el tema. ¿Me estoy dando a entender? Pero mayormente las personas lo agarran y dicen, sí se pierde, porque mira, ¿cómo escaparemos si descuidamos? ¿Y cómo escaparemos de un castigo y de una disciplina de parte de Dios? Ahí no está hablando de mandar a nadie al infierno. Y si no tiene dudas, lea el texto, estúdielo, deténgase, medítelo. Ahí no está la idea de que la salvación se pierde, porque no es el tema. Ahora, hay capítulos donde sí es el tema. ¿Me explico?
Hay capítulos donde yo voy a la Biblia y el tema sí es la salvación. Pero ahorita el tema aquí es el mensaje que unos judíos han abrazado y que se han apartado de él, lo han descuidado. Y el autor bíblico los está exhortando. Hey, ¿cómo van a descuidar el mensaje que les ha traído esta salvación tan grande que es buena para ustedes y parece que la están rechazando? El verso, si seguimos leyendo el verso 3, dice, la cual después que fue anunciada, vuelve a confirmar que la salvación, está hablando aquí del mensaje de la salvación, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces el tema aquí es el mensaje de la salvación que se ha estado descuidando. Veamos por ejemplo Hebreos 3:14. Vayamos a Hebreos. La misma idea otra vez, una confirmación. Aparece este texto como confirmación, pero yo no puedo meterle más al texto de lo que no está ahí. Voy a leer desde el verso 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Note que está hablando de un corazón malo de incredulidad. Un corazón malo de incredulidad. Verso 13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Verso 14. Porque somos hechos partícipes de Cristo. Pregunta, ¿cuándo fuimos hechos partícipes de Cristo? ¿Hasta el final? ¿Hasta que perseveremos hasta el final? ¿Entonces vamos a ser partícipes de Cristo? No. ¿Cuándo somos partícipes de Cristo? Cuando creímos, cuando recién creímos, somos partícipes de Cristo. Lo tenemos, está con nosotros, vive en nosotros. Pero vean lo que dice el texto, pónganle atención. Porque somos hechos partícipes de Cristo si es que retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra seguridad. No te está diciendo que vas a recibir a Cristo si perseveras hasta el final. Te está diciendo que si realmente has recibido a Cristo, vas a perseverar hasta el final. Va a ser algo característico de aquellos que tienen a Cristo. Porque lo que está haciendo Él es reafirmar. Lo mismo que leímos en Colosenses. Si es que. ¿Sí? Lo pone como una confirmación de lo que realmente le ha sucedido a la persona. Y otra vez el tema aquí, el texto ni siquiera se está metiendo a decir que la salvación se pierde. ¿Sí? Porque si ese fuera el caso, ¿verdad? El autor bíblico lo hubiera hecho muy claro. ¿Saben qué? Échenle ganas. Por ejemplo, exhortaos los unos a los otros cada día, porque si no su salvación se puede perder. El autor bíblico pudiese meter esa idea clara y explícitamente si él hubiese querido, pero no está metiendo esa idea. La idea que le está metiendo es, por estas personas que han dejado de querer oír el mensaje de la salvación y quién es Cristo verdaderamente, quien comenzó a abrazar otra vez sus costumbres religiosas como judíos, les está advirtiendo. Y la advertencia viene más porque parecen ser, pero realmente no son. Y el autor bíblico les está exhortando. ¿Cómo se van a apartar de la única verdad que los puede traer a la salvación, que es Cristo? Sí hay unas advertencias. Las advertencias son, por ejemplo, sigamos en el verso 15. En cuanto se dice, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído le provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Entonces, el simple hecho de que aparezcan exhortaciones en la Biblia, yo las puedo utilizar como una excusa para decir que la salvación sí se pierde, porque si no se pierde, entonces ¿qué caso tiene que Dios me exhorte y me dé exhortaciones? Eso lo quiero usar como pregunta para ustedes. ¿Qué propósito pueden tener las exhortaciones en la Biblia que acabamos de leer? Por ejemplo, que nos exhortemos para que ninguno sea endurecido, ¿verdad? Con un corazón de incredulidad, con un corazón malo de incredulidad. ¿Cuál puede ser el propósito de una exhortación si la salvación no se pierde? Mantenerte firme. Mantenerte firme. ¿Qué más? Para examinarnos nosotros mismos. Examinarnos. ¿Qué más les hace pensar? Porque hay creyentes y no creyentes en la iglesia para distinguir. Para distinguir. Un ejemplo rápido. Imagínate tú en tu casa. ¿Por qué le pones reglas a tus hijos en la casa? ¿Para que no se pierdan? ¿O para qué le pones reglas? ¿Por qué los exhortas a tus hijos? Para disciplinarlos. Para disciplinarlos. ¿Para qué más?
¿Cuál es el propósito fundamental de la exhortación y disciplina de nuestros hijos? Que les vaya mejor. Hay consecuencias en todos los actos malos. Hay consecuencias en sus actos malos. El principal propósito de exhortar a nuestros hijos es, agarramos un fin moral, que es una exhortación, para que sean morales. ¿Me explico? Yo no puedo ayudar a mis hijos moralmente si no les doy una exhortación moral. Si yo no le explico a mis hijos, mira hijo, el hacer esto está mal, esto es lo correcto hacer, no le voy a poder enseñar un camino moral que él pueda seguir. Entonces el principal propósito de las exhortaciones es un fin moral. Entonces, ¿cómo Dios nos va a santificar? ¿A través de qué? Es su palabra. A través de exhortaciones morales. Sed santos porque yo soy santo. ¿Me explico? Sed santos. Entonces, ¿en qué Dios quiere que nos santifiquemos? Mala manera de vivir. En todas las cosas que todavía vivimos mal como cristianos y que todavía no han sido santificadas en nuestra vida. Algunas tal vez más que otras, pero no todas. Entonces Dios no nos dice, échale ganas porque si no tu salvación se va a perder. Eso no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece en la Biblia es, échale ganas porque el evangelio va a ser avergonzado. Échale ganas porque Dios te salvó para que fueras santo. Y si te llamó para que fueras santo y no estás viviendo en santidad, alarma, algo anda mal. Examínate qué está pasando en tu vida. ¿Me explico? Eso sí aparece en la Biblia. Entonces, vayamos a algunos otros. Hebreos 6:11. En Hebreos 6:11 ya se va aclarando un poquito más. El tema en el Hebreos 6 viene siendo la misma idea de aquellas personas judías que tienen sus costumbres judías de lavamientos, de imposición de manos, etcétera, etcétera, y han estado abandonando el mensaje de Cristo, y viene una exhortación para ellos. Vemos dos tipos de personas, dos grupos en Hebreos. El primero son aquellos judíos que están abandonando el mensaje de Cristo, pero luego Pablo hace la referencia más personal, más íntima a ciertos hermanos, y lo podemos observar en Hebreos 6. Verso 4, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, se afirma la idea de que hay un caso de unas personas iluminadas que después caen, que después de gustar todas las cosas, o disfrutar o participar entre esas cosas, después cayeron. Dice, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismo al Hijo de Dios. ¿Se puede crucificar otra vez al Hijo de Dios? No. Fue un solo sacrificio, y lo confirma Hebreos. El autor bíblico lo confirma. Solamente ha sido un solo sacrificio, no hay más. Si solamente ha sido un solo sacrificio, y realmente ese sacrificio ha sido Cristo castigado por los pecados de una persona, y ya les hablé un poquito de la cadena, esa cadena es irrompible. Cualquiera que trate de desviar esa cadena y enseñar otra cosa que no está ahí, es fácil decir que no es verdad. ¿Por qué? Porque el texto en Romanos es muy claro, es demasiado claro y muy fuerte. A los que conoció de antemano, también predestinó; a los que predestinó también llamó; a los que llamó también justificó; y a los que justificó también glorificó. Entonces, la misma cantidad de personas que han sido conocidas de antemano van a ser glorificadas. Nadie más, nadie menos. Yo podría utilizar esto como excusa y decir, entonces no le predico a nadie. No, porque el fin moral de Dios es, y Dios te manda que vayas y prediques para que Él pueda hacer lo que Él va a hacer, lo que Él puede hacer al salvar a una persona. ¿Me explico? Rápido podemos quitarnos la responsabilidad y decir, no predico, porque a los que ya conocí de antemano ya los va a glorificar. Yo me hago al sordo y no hago nada. No, porque parte de la santificación es ser obediente aún al mandato de ir y predicar el evangelio. Entonces no debemos de mezclar, ¿verdad?, una cosa con la otra y hacer una revoltura así muy, muy difícil, sino poner cada cosa en su lugar. Entonces con ese texto es tan fuerte, y el contexto que está en Romanos, que es claro lo que dice ahí. Ahora, ¿por qué? Porque a la gente le gusta decir que no, él no puede decir eso, no tanto porque el texto no lo diga. Me gusta el comentario que hace un pastor. Él dice que él reconoce que los que afirman que esta cadena es irrompible tienen la razón en el texto, porque el texto sí lo dice. Pero él dice que emocionalmente no tienen la razón, porque eso a veces te hace sentir mal. Y entonces yo creo que es mayormente lo que llega a suceder, que emocionalmente muchas partes de la Biblia nos lastiman emocionalmente y nos hacen pensar que Dios no puede ser así. Bueno, tendríamos que ir a muchas partes de la Biblia donde vemos a un Dios
que sí se comporta muy fuerte y muy tajante y muy determinante en muchos momentos de la historia, en el Antiguo Testamento, etc. Que si yo te comenzara a leer algunos de los pasajes de las determinaciones que Dios tomó, afirmarías hay veces lo que el mundo también afirma, que Dios es tan cruel. Nosotros lo vemos así, pero si nosotros estuviéramos en la posición de Dios, no pensaríamos de esa manera. Desde una perspectiva muy humana llegamos a ver a Dios hay veces como alguien muy tajante, muy fuerte y muy decisivo. Y en muchas ocasiones yo creo que le hacen mofa a Dios, porque algunas personas que no son creyentes ven la Biblia y miran ese carácter tajante de Dios. Y en muchas películas aún ponen... ¿Alguien miró, por ejemplo, la película esta de estos superhéroes, ¿cómo se llama? Muy famosa, que apenas salió en el cine. Avenger. Ajá. Al malo, cuando esa persona mala la ponen como muy prepotente, y él dice una palabra mucho, esta palabra que utiliza unas 2 o 3 veces durante la película. Él dice, soy inevitable. ¿Se acuerdan de esa parte cuando él dice así? Y muy así como muy altanero, muy orgulloso. Esa parte a mí me hace pensar algo, ¿verdad? Que Dios sí es inevitable. Dios iba a conseguir sus propósitos. Solo que a ese personaje lo pone muy altanero, muy prepotente. Y al final el otro, el superhéroe, el Iron Man, el hombre de metal, dice, oh, yo soy Iron Man, como si no te vencí. Tú dijiste que eras inevitable. Pero a Dios nadie, ningún ser humano le puede decir a Dios, yo soy Pancho. ¿Verdad? No, Dios bíblicamente en la Biblia sí es inevitable. Él sí va a conseguir sus propósitos. Porque él ya, o sea, cuando él hace lo que hace en la cruz, él no puso a su hijo en la cruz para decir, a ver si consigo a alguien que me haga caso cuando pongo a mi hijo en la cruz. Él va a conseguir sus propósitos a través de poner a su hijo en la cruz. Él no dijo, lo voy a aventar al mundo a ver si lo crucifican. Dice la Biblia, cuando tú vas a pasajes de los evangelios, que él determinó de antemano poner a su hijo, determinó. Y aún con preconocimiento menciona las dos cosas. Preconocimiento de que él lo sabe porque él lo determinó. Entonces, eso lo hace que sea un Dios que está muy por encima de veces de nuestros conceptos humanos que nosotros tenemos. Que Dios es tan grande. Y el simple hecho de que Él aparece como alguien tajante, en ocasiones nos golpea, pero en ocasiones nos beneficia. ¿Cómo te lo puedo decir? Si Él dice que vamos a perseverar hasta el final, ¿para quién es ese beneficio? Para el creyente. Para el creyente. Entonces tú debes de creerle a Dios. Ahora, ¿crees que podamos ser perseverantes basándonos en nuestras propias fuerzas? No. Piensa en tus momentos más grandes de debilidad, de disciplina espiritual que has vivido en tu vida. ¿Te puedes fiar de eso? No. Para que realmente seas seguro de tu salvación. ¿Verdad que no? Ni yo mismo, hermanos. Porque en nuestras vidas, cuando flaqueamos, en nuestra vida espiritual, ¿qué nos va a sostener? ¿Nuestro propio ánimo? ¿Nuestras propias ganas? Tiene que ser el Espíritu Santo obrando en nosotros. Es por eso que Dios puede garantizar que vamos a perseverar, porque la obra interna del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Entonces, de ninguna manera es una cuestión de orgullo. Yo sí voy a perseverar porque soy más espiritual. No, es tu orgullo nada más lo que está haciendo que te expreses así. La perseverancia de los santos nos debería de humillar y nos debería de poner en nuestro lugar entendiendo que ya nos salvó y que vamos a perseverar, y eso nos da confort en la vida. Imagínate que estás en una situación de pecado, pecaste, y te sientes culpable contigo mismo. Y cae uno en esos momentos, como dice a veces el mundo, como que sé lo que dice la Biblia, que Dios ya me perdonó, pero como que no me puedo perdonar a mí mismo. Porque llegamos a batallar, como que a veces no creemos que Dios ya pagó por todos, absolutamente todos nuestros pecados. La doctrina de la perseverancia de los santos te humilla para que reconozcas en esos momentos de pecado que Dios ya obró en ti y que te vuelvas a Él en arrepentimiento. No un arrepentimiento otra vez para volver a tener la fe otra vez como si lo hubieras perdido, sino simplemente un arrepentimiento de algún pecado en particular en tu vida en el cual has estado cayendo en algún tipo a lo mejor de esclavitud. Te has estado desviando, has sido flojo en tu disciplina espiritual. Y obviamente el ser flojos en nuestra disciplina espiritual, ¿qué va a traer, hermanos? Desánimo. Desánimo, ¿qué más? En ocasiones castigo, disciplina de parte de Dios, como en el caso que menciona en Hebreos, como en el caso de Ananías y Zafira.
como en el caso de varias intervenciones que Dios hizo con algunas personas, ¿sí? Como en el caso de David. David pecó y se humilló y le rogó que el niño no muriera. ¿Y qué le dijo Dios? Va a morir. Entonces ya él se levantó y dijo, no, ya no voy a llorar. ¿Para qué lloro ya? Si ya Dios ya me dijo lo que piensa hacer. Entonces, qué asombroso y maravilloso para nosotros el saber que Dios, ¿verdad?, es el que ha determinado nuestra salvación. Está segura en sus manos. Y eso es un aliciente para que nuestra vida de santificación sea aún más diligente, para que tengamos un aliciente más para nuestra vida disciplinada de devoción a Dios. No es en ninguna manera para estimular algún tipo de orgullo. Entonces, el caso de estas personas es un caso donde estuvieron involucrados en todo esto, pero realmente no son, porque ven el 7 y el 8. El 7 y el 8, el 7 habla de un tipo de personas y el 8 habla de otro tipo de personas. Después de que habla de los que caen y que no pueden ser renovados, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, aquellos por los cuales es cultivada recibe bendición de Dios. Habla de un creyente que está recibiendo los medios espirituales de Dios y que está dando fruto. Pero vean el 8. El 8 es una persona que está recibiendo los mismos medios, pero vean lo que produce. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Alguien que parece ser, pero no es, porque no hay la evidencia fundamental, que es fruto. Un fruto de arrepentimiento, un fruto de querer hacer obras por lo que Cristo ha hecho en él. No un fruto como hay veces, ¿verdad? Un fruto que yo hago y le echo ganas porque mi motivación es obtener algo. ¿Recuerdan que les he hablado mucho de eso? Uno debe de examinar su corazón porque muchas veces podemos estar queriendo echarle ganas en nuestra vida espiritual porque puede haber algo secundario que es realmente nuestra motivación. No lo decimos, pero cuando se presentan los problemas difíciles se comienza a evidenciar. Por ejemplo, me recuerdo un caso donde murió una mamá de una hermana en una conferencia, estábamos en la conferencia, y la hermana se miraba, le avisaron, no pudo estar con su mamá, fue de repente, no pudo estar con su mamá, y ella estaba triste, pero la misma vez que estaba triste estaba confortada. Y yo dije, híjole, qué confort en esa mujer, pero el comentario de muchos era, ay, qué fuerte esta mujer, mira, como que ella... Y ese no es el concepto correcto, que ella es fuerte. El concepto es que Dios la fortaleció. Dios estaba obrando en ella, una creyente genuina, que el Espíritu Santo en el momento de la dificultad, su mamá, no es que no seamos insensibles, pero su mamá partió, no hay nada que nadie pudiese hacer, y realmente en esos momentos se mira que Dios es lo más importante para ella. ¿Me explico? Imagínense a esta mujer llorando desconsoladamente, mi mamá, y a gritos así de pecho fuertísimos, y como que si nada la detuviera. ¿Qué estaría evidenciando en su carácter, en su vida cristiana? Estaría afirmando muchas cosas, y una de ellas sería que no hay mucha confianza en Dios. Porque ahí es donde realmente la perseverancia hace mucho sentido, cuando se presentan las situaciones difíciles de la vida. Se puede decir que es fácil perseverar en Dios cuando todo va como nosotros queremos. Pero realmente cuando se presentan situaciones adversas que van en contra de nosotros, cosas que nosotros no quisiéramos, es donde Dios realmente se presenta y se manifiesta. Y Él es nuestro ayudador, el que nos ayuda, el que nos consuela. No importando la situación más difícil que nosotros podamos vivir como creyentes. Porque al final, aquello que nosotros más adoramos y más amamos es a Dios mismo. ¿Me explico? No las cosas que Dios nos ha dado. Dios debe de ser nuestro todo. Entonces estas personas, habla de personas que están recibiendo las cosas de Dios, pero producen espinos, producen abrojos. El verso 7 y el 8 no es el mismo tipo de persona. El texto no te está diciendo porque la tierra que bebe lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil, pero después comienza a producir espinos y abrojos. ¿Verdad que no dice así? Diferencia entre la persona del 7 y la persona del 8. ¿Sí? Lo diferencia. Verso 9 hace una reafirmación de la diferencia que está haciendo. Pero en cuanto a vosotros, es obvio que él está diciendo en cuanto a vosotros, los está separando en el caso de los que fueron una vez iluminados. ¿Sí lo ven ahí?
Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, de lo que le pasa a las personas que han sido iluminadas, pero después caen, y ya no pueden ser otra vez renovadas. ¿Por qué no pueden ser renovadas? Se los expliqué en la clase pasada, porque si el evangelio, que es lo único que Dios puede usar para traer a una persona, si ese evangelio la persona ya lo sabe, y ni aún así ha venido, no hay otra cosa que lo pueda hacer venir. Por eso le está diciendo, Jesús no se va a crucificar otra vez, como para que haya poder otra vez desde su crucifixión y traiga a esta persona otra vez. No puede ser posible. Si el único sacrificio verdadero que trae a una persona a la fe, esta persona sabe toda esa información y aún sigue dando no frutos y no quiere saber nada, tú le vas a hablar la palabra y va a decir, ya me lo sé. Le vas a decir, oye, pero a los que justificó, yo ya eso ya lo sé. Oye, pero a los que llamó, a los que predestinó, a los que conoció, yo eso ya lo sé. Si la palabra no lo hace venir, no lo hace recapacitar, no lo hace arrepentirse, entonces ¿qué lo va a hacer venir? ¿El que tú hagas muchas buenas obras por él? No. ¿Qué lo va a hacer venir? Nada puede hacerlo venir. El único instrumento que lo puede hacer venir es la palabra de Dios. Por eso el texto dice que es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. No te está diciendo de una persona que está en la iglesia y que no cree, pero que de repente peca mucho y se aparta y que después no puede hacer que venga otra vez y realmente genuinamente crea. No está diciendo eso, porque Dios no se va a poner en una puerta para impedir que nadie entre, si realmente está dando un fruto de arrepentimiento genuino. ¿Me explico? Está hablando de personas que han estado en la iglesia, que han recibido todo el conocimiento y eso no los ha hecho creer. Ninguna otra cosa los va a hacer creer. Es lo que está hablando ahí el autor. Entonces, pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Verso 11, el deseo del autor. No sé si dije Pablo, pero todavía está la idea de que sí es Pablo, ¿no?, el que le escribió esta carta. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seáis perezosos. Ahí no dice, pero deseamos que le echen ganas para que su salvación no se pierda. ¿Qué dice? Deseamos que realmente sigan adelante y perseveren, porque es lo que va a dar evidencia y te va a dar una mayor seguridad. O sea, tu perseverancia te da seguridad. ¿Me explico? El que en tus momentos de dificultad, por muy difícil que haya sido con tu matrimonio, con tus hijos, con tu jefe, que te corrieron del trabajo, por muy difícil que sea, y en ese momento Dios te ayuda, te da las fuerzas para seguir adelante, eso es lo que da evidencia del creyente que tú eres. La perseverancia aparece como una cosa que manifestará fruto en nuestra vida. Y eso nos da seguridad. Y él dice, para que no seáis perezosos. O sea, no es bueno que ningún creyente esté de perezoso en su vida espiritual y en su vida como creyente. Y es lo que está diciendo el autor bíblico. De ninguna manera el argumento es porque la salvación se pierde. Pero yo fácilmente, si yo quisiera, lo puedo meter el argumento ahí. Al decir, mira, esos que son iluminados, que aparecen ahí, fueron una vez creyentes y después ya dejaron de ser. Yo puedo meter esa idea, pero el texto no lo hace. Te dice, en el caso de los que fueron iluminados y cayeron. Pero vosotros, hermanos, no sois de esos. Ustedes son de los que perseveran. Hace una diferencia entre dos grupos de personas. Otro verso, primera de Juan 2:6. Este es muy... lo he dicho antes, pero es muy reafirma mucho esta idea. Y lo está enseñando Juan. La carta de Juan, que el énfasis de esta carta es diferenciar entre lo verdadero y lo falso. El propósito de esta carta es distinguir entre lo verdadero y lo falso. Los que están en la iglesia, pero algunos son y otros no son. ¿Cómo lo sé yo? Vean capítulo 1 de primera de Juan, verso 8. Bueno, el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, cuando un hermano dice, yo tengo comunión con Dios, pero realmente todos los frutos que Él da son puras tinieblas, mentiroso. Es la idea de Juan, distinguir aquellos que son falsos.
Verso 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otra vez distinguir a los falsos, la verdad no está en nosotros. O sea, Cristo no está en ustedes. Si alguien dice, ¿sabes que yo ya vencí todo el pecado? O ¿sabes que yo sí he podido vencer con todos mis pecados? Mentiroso. No estás en la fe verdadera porque por ahí te has desviado un poco. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de maldad. Todo aquel que anda en la verdad reconoce como fruto cuando peca. El Espíritu Santo lo contrista para arrepentimiento y aunque a veces lo oculte, cuando es confrontado por su esposa, por algún hermano, por el pastor, es donde se da la oportunidad para ver los frutos de la persona. Si realmente se va a presentar como humilde y reconocer su pecado una vez que lo descubren, para humillarse y otra vez dar ese fruto, evidencia de que es un creyente. Y si leen toda la carta de Primera de Juan, esa es la idea, lo falso y lo verdadero, lo que es real y lo que no es. Entonces, llegando para el capítulo 2, verso 19, leamos Primera de Juan 2, verso 6. Ya lo habíamos, ya me lo había pasado. Verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Otra evidencia de un verdadero creyente. Un verdadero creyente que dice que cree en Él debe andar como Él anduvo. Me recuerdo de un joven, ¿verdad? Que él me decía que su mamá era cristiana y que él también era cristiano, que ya había decidido no abrazar el catolicismo romano más. Y entonces yo le decía, ok, yo le creí porque me dijo que era cristiano, porque comenzaba yo a poner algunos videos y él como que se identificaba. Pero yo comencé a darme cuenta que él no tenía mucho interés por esos videos, no tenía mucho interés por la palabra de Dios. Comenzaba a poner unos videos inmorales. Y yo de reojo los escuchaba, de oído los escuchaba. Entonces con el tiempo y pasado del tiempo, yo nunca le vi un deseo por la palabra de Dios, un deseo por congregarse. Lo miré simplemente amando este mundo como cualquier otro no creyente ama este mundo en general. Entonces mi conclusión en mi mente fue, ¿sabes qué? Tú no eres. Y yo se lo dije así en amor, le dije, mira, no te debes de engañar. El simple hecho de que tú digas que eres cristiano no significa nada, sino realmente cuáles son tus deseos de tu corazón. Yo le decía, ¿por qué no deseas la palabra? ¿Por qué no deseas congregarte? ¿Por qué lo pones como si se puede? Al último de los casos, tus prioridades, le digo, son totalmente otras. Entonces tú debes de tener cuidado cuando tú dices que eres cristiano. Porque si no das evidencia real absolutamente de nada y amas al mundo igual que otra persona que cree en lo que sea, y fue una oportunidad para yo poderlo exhortar y él tomó mis palabras y por lo menos se puso a pensar. Tenemos una relación como amigos y eso creo que me dio la oportunidad de poderle decir esto. Entonces la idea es que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. No para demostrar que es, sino simplemente para dar evidencia de quién está dentro de Él. No es un esfuerzo humano, voy a demostrar que sí soy creyente haciendo esto y lo otro. Cuando tú ya tratas de demostrar y de querer impresionar, ya es algo de orgullo que te está moviendo. Ahora el verso 19, veamos desde el verso 18. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al 19. Hijitos, obviamente esta palabra hijitos se refiere a los creyentes, a los más bebés. Esta es la última hora y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. ¿Estos anticristos quiénes son? Falsos maestros, falsos hermanos, que están enseñando cosas contrarias a la doctrina bíblica. Verso 19, está hablando de estos anticristos, de estos falsos maestros, falsos creyentes. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Ahora, no te confundas y digas, eso significa que cuando yo salgo de una iglesia, si un hermano tal vez no está de acuerdo con una doctrina bíblica, con una doctrina o algo o cómo se está desarrollando la iglesia, y él dice, ¿sabes qué? Yo no estoy en paz con lo que tú enseñas. Me quiero ir a un lugar donde yo estoy más cómodo con lo que se enseña. El hecho de que se salga de una iglesia para ir a otra, es que no era un creyente porque se fue de nuestra iglesia. No es lo que está diciendo ahí la Biblia. Lo que está diciendo la Biblia ahí es personas que totalmente se salían de la iglesia para no regresar más. Personas que abandonaban la doctrina verdadera y abrazaban doctrinas totalmente contrarias a las Escrituras. ¿Sí? Hay que meter eso en el contexto apropiado.
Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero se salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan tiene muy claro que hay personas que están en la iglesia y que con el tiempo se ha dado cuenta de que realmente no eran. Él no dice, porque eran de nosotros, pero dejaron de ser de nosotros. La idea aquí es que si se fueron es porque realmente no lo eran. ¿Sí lo ven claramente? ¿Sí? Está ahí. Entonces, cuando alguien me dice, mira, la salvación se pierde y utiliza todos estos textos, la Biblia lo único que está haciendo es utilizando medios morales para fines morales. Dios me dice, santifícate. Dios, ¿cómo le hago? Lee la palabra. Alguien me diría, ¿qué sentido tiene que Dios me diga que lea la palabra si la salvación no se pierde? No, entonces, o sea, confunden todo ahí. Dios tiene, ¿cómo te va a santificar Dios? A través de instrucciones, a través de direcciones en tu vida. Entonces, la palabra no fue establecida para que tu salvación no se pierda. La salvación, la palabra fue establecida para dar instrucción. La palabra fue establecida para santificarte, para guiarte en el camino. Pero entonces se va a ese extremo donde la salvación se pierde y casi todos los versículos que no ves el tema quieren meter eso ahí. Esa es la primera cuestión, ¿verdad? Las advertencias y las exhortaciones. Pero ambas prueban la misma, que algunos de los creyentes amonestados no perseverarán, sino solamente que Dios usa... las exhortaciones no prueban que algunos de los creyentes amonestados no perseverarán, sino solamente que Dios usa medios morales para el cumplimiento de fines morales. Eso es todo lo que están diciendo los textos. Dios utiliza instrucciones morales para que tú te santifiques más moralmente y crezcas en muchas más áreas. Pero estos textos en ninguna manera te están enseñando que la salvación se pierde, simplemente dándote dirección en tu vida. Y aún aparecen como amonestaciones o exhortaciones para personas, ¿verdad?, que están ahí, pero se están como queriendo apartar del camino. No simplemente salirse de una iglesia para irse a otra, apartarse del camino. Y el otro ejemplo sería que la Escritura contiene informes sobre casos de verdadera apostasía. O sea, sí vemos en la Biblia personas que dejan la fe y que tuercen con otras doctrinas. Sí lo vemos en la Biblia. Pero la cuestión es que estos ejemplos no prueban la contradicción de que los verdaderos creyentes en posesión de la vida, de la verdadera fe salvadora, la van a perder. Ni que pueden caer de la gracia. A menos que primero se pruebe que las personas indicadas en estos pasajes tenían la verdadera fe en Cristo. Lo voy a volver a repetir. Sí hay personas que aparecen en verdadera apostasía en la Biblia. Pero la Biblia te está hablando que son personas que nunca tuvieron la fe. ¿Sí me explico? Son personas que nunca la tuvieron. Entonces, es por eso que fácilmente puedes agarrar un texto que habla de alguien que apostató de la fe para decir que la salvación sí se pierde. Pero la pregunta es, ¿era verdaderamente salva esa persona? Veamos el ejemplo de 1 de Timoteo 1, 19 y 20. 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 1, 19 y 20. Y hay otros ejemplos, pero solamente les voy a dar ese. Primera de Timoteo. ¿Alguien lo tiene? ¿Le da lectura, por favor? Guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Entre los cuales está Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y están siendo acusados de blasfemia, ¿verdad? Alguna blasfemia, una doctrina muy importante, que es muy evidente, muy importante para la salvación, muy clara. Están dando evidencia muy clara de que se están apartando del camino. Y estas personas aparecen como personas que son verdaderos apóstatas, ¿verdad? Apostatan de la fe. Pero una cosa es apostatar de la fe y otra cosa es apostatar de la salvación. Son dos cosas diferentes. ¿Sí? Porque apostatar de la fe es simplemente decir, ya no creo en lo que dije creer por muchos años. Negar la fe. Pero que un verdadero creyente que está dando frutos del Espíritu Santo en su vida, que pueda decir lo mismo y apostatar de la salvación que le ha sido dada,
Bíblicamente es imposible. Es imposible bíblicamente, no se puede. Es por eso que les decía, ¿verdad? ¿Dónde queda la libertad si es imposible salirnosle al Señor de la mano, ¿verdad? Y Él está seguro de que nos tiene en las manos. Yo creo que un verdadero creyente no va a desear estar fuera de la mano del Señor. Más bien en sus problemas, en sus disciplinas que Dios le da, quiere correr rápido al Señor. No, Señor, ahora sí, perdón, ahora sí le voy a echar ganas. Así somos los creyentes. Ahora sí le voy a echar ganas. Mira, no le he echado ganas por tanto, ahora sí le voy a echar ganas. Y a veces no le echas ganas y el Señor otra vez. Hebreos capítulo 12. A los hijos Él los disciplina. Otra vez dos tipos de personas. Hijos, y ¿cómo es la otra palabra que usa Hebreos? Al hijo que no lo reconocía el padre, o bastardo. Hay dos tipos de personas, los que son hijos y los que son bastardos. A los que son hijos Él los disciplina para traerlos. Y eso es muy confortante para nosotros, ¿verdad? Nos conforta, nos anima. La vida cristiana es acerca de gozo, ¿verdad? De gozo. Y nuestro Padre nos ama. Nuestro Padre se preocupa por nosotros. La vida cristiana no ha sido dejada en nuestras manos. Y sálvese quien pueda. Que los más estudiosos y los más buenos paseros, que se salven ellos. Y los que no le echamos tantas ganas, pobres de nosotros, ¿verdad? No. Dios tiene hijos y no bastardos. Dios tiene hijos. Entonces, la Biblia nos enseña que hay personas que profesan la fe verdadera. Perdón, la Biblia nos enseña que hay personas que profesan la fe verdadera, la profesan, la dicen que son cristianos. Sin embargo, no son de la fe. ¿Cómo lo podemos ver? Veamos ejemplo, Romanos 9:6. Termino con estos 4 versículos para que dejemos preguntas. Romanos 9:6. Romanos 9:6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. ¿Con quién? Con los judíos. Ellos tuvieron la palabra de Dios, tuvieron la ley moral de Dios, tuvieron los 10 mandamientos, tuvieron todos los mandamientos de la ley que les fue dada en el desierto con el tiempo del tabernáculo. Entonces, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Hermanos, no todos los judíos de sangre judía eran salvos en el momento que estaba Dios con ellos en el campamento. No todos los que decían soy judío eran verdaderos judíos en el sentido espiritual de salvación. Eran de sangre judía, pero no necesariamente eran salvos. Dice el verso 7, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que la promesa fue, por Isaac te será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa considerados como descendientes. Porque esta es una palabra de promesa, y Dios le dio una promesa ¿a quién? A Sara. Y ustedes saben cuál era esa promesa, que pudiera tener un hijo, y el único que le pudo dar ese hijo, ¿quién fue? Dios. Entonces Dios da. Dios es el que los da. Dios se toma el crédito para dar a los verdaderos hijos en la fe. Entonces, ¿de quién venía esa descendencia? Pues vino a través de Isaac, y luego la línea de Isaac. No vino por Esaú, ¿verdad que no? No. ¿Dio fruto Esaú de ser un verdadero creyente? No, vaya a la Biblia. Hebreo lo pone como ejemplo a Esaú. Mostró remordimiento, mostró un cierto arrepentimiento, entre comillas, por querer tener la bendición nada más, pero nunca se arrepintió, dice la Biblia. No dio fruto de arrepentimiento. Entonces la bendición de la vida espiritual viene a través de Jacob, que era el más peor de los dos. Del más peorcito de los dos. Entonces, ¿cómo poder entender que Dios escogió al más peor de los dos? No al que más se merecía, si le pudiésemos decir así, ¿verdad? El que merecía la bendición por pura edad, por primogenitura, ¿quién era? Esaú. Pero Dios le dio una palabra a Sara y le dijo, ¿verdad? Le dio una palabra. No recuerdo si es a ella o a la siguiente generación, ¿verdad? No, o sea, la siguiente, cuando habla de los dos gemelos. Ahorita yo estoy confundiendo Sara con Rebeca. Me confundo mucho con las dos, porque una tuvo mellizos y la otra nada más tuvo a Isaac. Entonces, otros ejemplos. Pero pastor, Romanos está hablando ahí de eso, sí, lee todo el capítulo, está hablando de la fe salvadora. El contexto ahí es salvación. Primera de Juan 2.9. Si vamos a Primera de Juan 2.9.
Hombres que profesan la fe verdadera, pero que simplemente la profesan. No es suficiente nada más decir yo soy cristiano y ya. Sino es si la persona realmente ha dado fruto de un corazón regenerado. Primera de Juan. ¿Ya lo tiene alguien? Por favor, léalo. Y el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Otro ejemplo de falso y verdadero. Si alguien dice que es cristiano, pero no puede soportar a otro hermano en la fe, está en tinieblas. Ahora ve el punto. El punto aquí no te está diciendo que los cristianos no batallamos con de repente que nos cueste. Está hablando de aborrecer a un hermano. Es como que si tú que eres hijo de tu papá y de tu mamá y tienes hermanos y estás creciendo como niño y aborrezcas a tu propio hermano. Es lo que está diciendo Dios. Tú dices que eres creyente, pero no puedes soportar a otro que le pertenece a Dios también, que Él también es su padre. ¿Cómo está eso? Que dices que amas a Dios y no amas a uno de sus hijos. Otra cosa es no estar de acuerdo con Él, otra cosa es tener diferencias. Pero aquí la cuestión es aborrecer, odiar, no soportar. No poder soportar, no mostrar fruto del Espíritu cuando se trata de la paciencia, del dominio propio. Y entonces, por eso dice, el que dice, estos que dicen que están en la luz, están profesando que tienen la fe verdadera. Y Juan está diciendo, no todo el que dice que está en la luz está verdaderamente en la luz, ¿verdad? Y el último ya se los leí, que era primera de Juan 2:19, ¿verdad? Que salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Otro muy importante está en Mateo, se los he leído, ¿verdad? Cuando vienen estas personas que, Señor, hemos hecho muchos milagros en tu nombre, hemos hecho esto, han hecho muchas cosas cristianas, pero el Señor les dice, nunca los conocí, nunca. No dice, los conocí por algún tiempo y después los dejé de conocer, dice, nunca. Entonces, no sé si están convencidos o no, pero la Biblia sí es muy clara en cuanto a dos grupos de personas en la iglesia. No todo el que dice que está en la luz está verdaderamente en la luz. No es una cuestión de que los más inmaduros son menos cristianos que los más maduros. ¿Sí me explico? Desde que un creyente nace de nuevo del Espíritu de Dios, va a comenzar a dar frutos. No tiene que saber la Biblia toda, no tiene que hacer grandes obras, pero hay un fruto. En sus pecados hay un arrepentimiento, hay un deseo de perseverar en las cosas de Dios. Y eso es lo que la Biblia hace muy evidente. Entonces, yo sé que es difícil un poco el tema porque la gente lo que dice es, no, es que si digo que no se pierde no hace sentido, porque entonces, ¿qué sentido tiene que le eche ganas en mi vida cristiana? La lógica de esa persona o el entendimiento de esa persona, él está diciendo que entonces, que mayormente lo que está haciendo, lo está haciendo porque quiere un beneficio al final, que es la salvación de la vida eterna. Pero se está diciendo, no estoy seguro todavía que la tenga. Esa es la lógica. Tal vez él no está pensando, porque muchas personas, si no les hablan ampliamente de la doctrina, no van a pensar en estas cosas. O sea, acostumbran sus mentes a que no piensen y no razonen nada. Entonces, por eso cuando tú escuchas hablar a una persona, vas a ver la lógica que utiliza la persona cuando utiliza las escrituras. Pero la idea es que yo los quiero llevar, ¿qué dice el texto? ¿Cuál es lo que el texto está apuntando o hacia dónde nos dirige el texto? Porque el texto es la palabra inspirada de Dios. No le agreguemos cosas que el texto mismo no está tratando de agregar. No le pongamos más, no le quitemos. Expongamos lo que está ahí. Y eso nos va a ayudar a que tengamos una mente más sana, que nuestra vida de santificación siga progresando a la capacidad de cada uno, pero que por lo menos seamos más capaces de razonar nuestra fe. La fe no es una fe tonta, sin sentido. La fe es una fe razonable, una fe inteligente, una fe con propósito. Y eso es lo que le hace falta, ¿verdad?, a nuestros familiares, a nuestros hermanos de habla hispana, que por muchos años han sido influenciados con poca doctrina bíblica y más influenciados por momentos de emocionalismo aquí y allá. Ahora el pastor está pensando, ¿ahora qué voy a traerles para animarlos a que sigan adelante? En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para motivarnos y animarnos en nuestra vida cristiana, y es la doctrina bíblica. Menos doctrina bíblica sabes, más vas a batallar con tu vida cristiana. Más doctrina bíblica tengas, mayores oportunidades tendrás de triunfar.
dando mayor fruto en tu vida cristiana. Dios quiere que tu responsabilidad que tú tienes la lleves al máximo que tú puedas llevarla. Y no que te justifiques, ¿verdad? Que no digas, oh, yo ya, es que usted sabe cómo es la carne, hermano, ¿verdad? Porque podemos caer en eso y 10 años así. Oh, que usted sabe cómo es la carne. Si no nos disciplinamos en aprender estas doctrinas bíblicas y en vivir a la luz de lo que nos está motivando a hacer y nos disciplinamos, no vamos a lograr grandes cosas en nuestra vida cristiana. A menos de que practiquemos y hagamos algo al respecto. ¿Me explico? El que la salvación sea segura no aniquila mi responsabilidad humana. Porque en ningún texto Dios aniquila la responsabilidad humana. Los que la niegan asumen que la perseverancia de los santos aniquila la responsabilidad y no tiene caso entonces obedecer ningún mandamiento, porque de todas maneras ya soy salvo. Ahora, si hubiera una persona que dice yo ya soy salvo y si ya ni quiere ir a la iglesia y él piensa que es salvo, está engañado, porque no está dando frutos. Entonces, cuando una persona tiene esa mentalidad, soy verdaderamente salvo y soy salvo para siempre y puedo vivir como yo quiera, yo rápidamente diría, yo le diría, ¿sabes qué? No, tú no eres un creyente. Recapacita, examínate, como dice Corintios, ¿verdad? Si realmente lo eres. ¿Qué tiempo tenemos? No sé si ese reloj está bien. 10-12. 10-12. Está fuera de lugares. La una. Bueno, las chicas la de la hora, serían como las 2 con... No era una. La una con años, no alcanzo a ver cuál es. Una 12, A lo una mejor 13. sí está bien, pero en otro país. En México, era hora de México. Entonces preguntas, ¿qué piensan? ¿Qué preguntas pudieran hacer? ¿Qué les hace pensar?